Dios les bendiga a mis hermanos en el Señor. Les envío un caluroso saludo. Espero que la estén pasando bien. Que Dios bendiga a nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros maestros, nuestros amigos y hermanos en el Señor. Para hoy tenemos la lección número 23, titulada La función profética de la iglesia. La misma se desarrolla en Primera de Corintios capítulo 14 del 24 al 23. Así que vamos a tener una breve clase sobre la función profética de la iglesia. Dentro de esta lección, la afirmación fundamental dice de la siguiente forma: la iglesia es comisionada por Dios para levantar su voz profética con el poder del Espíritu. Sí, el pueblo del Señor, la iglesia, está llamada, ¿verdad?, y comisionada a hacer que su voz profética, guiada por el Espíritu de Dios, sea escuchada en este mundo. Vamos primero a definir la profecía. La profecía es un don sobrenatural divino que incluye la predicción de acontecimientos inmediatos y futuros. Pero el énfasis está en la proclamación del mensaje. Y el profeta es uno que transmite los mensajes de Dios y así sirve como su portavoz. Era genuino solo si sus predicciones resultaban ser completamente verdaderas. Es decir, si las palabras que emitía de profecía eran verdaderas y se cumplían, entonces cumplía con su deber. La profecía en el Antiguo Testamento proclama el cumplimiento de la llegada del Mesías. Ese era el énfasis, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la profecía ve en Jesucristo y en su iglesia el cumplimiento de la promesa mesiánica y se extiende hacia la venida del Señor y el establecimiento de su reino. El establecer el reino de Dios sobre la tierra. Vamos a comenzar dando lectura en Primera de Corintios capítulo 14 del verso 24 al verso 33. Bajo la primera porción, la función del don profético en la iglesia. Vamos a ver qué dice la Escritura. Vamos a dar lectura a los primeros versículos, que dice de la siguiente forma: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Así que en esta porción de la Escritura
Pablo expresa, ¿verdad? Porque los corintios, en este capítulo 14 vamos a encontrar que los corintios daban una exagerada importancia al don de lenguas. Y Pablo comienza a comparar el don de lengua con la profecía. Y resalta dentro de este capítulo que la profecía era más importante por las siguientes cosas. Porque la profecía tiene claridad y se entiende, o sea, se expresa de una forma que el oyente puede entender, que también edifica a toda la iglesia y que da un buen testimonio de la iglesia. Es decir, que cuando Pablo comparaba el hablar en lengua, el don de hablar en lengua, con el don de la profecía, veía que cada uno tenía una función dentro del cuerpo del Señor y quería enseñar, llevar al pueblo de Dios a que aprendiera de estos dones. El don de lengua es una señal que distingue a los cristianos, a los creyentes, frente a los incrédulos. Sirve como señal. En cambio, la profecía es para los creyentes. No necesita señales, sino que su propósito es impartir instrucciones que edifiquen, guiar al creyente, ¿verdad?, en la edificación, en su crecimiento. Imagínese usted que en aquellos tiempos, cuando la iglesia comenzó a predicar el Evangelio de Jesucristo, se convertían muchos. Imagínese una congregación donde hayan 2.000, 3.000 miembros y la mayoría comience a hablar en lenguas en una forma pronunciada, duro, fuerte, y entra una persona no creyente, lo que va a pensar, porque no comprende lo que hablan las personas, no está en una forma comprensiva, por lo tanto no entiende lo que habla, no es edificado, y lo que va a pensar es que las personas están locas, no tiene sentido. Sin embargo, la profecía, si entra un incrédulo y la profecía entonces los lleva a entender el mensaje. Así que nos expone dentro de este contexto que si se habla en lengua y no hay quien interprete, no hay interpretación, las personas no pueden ser edificadas. Y esto puede traer confusión a las personas no creyentes. Pablo expresa que la palabra profética tiene dos efectos. Uno de ellos es que el pecador queda expuesto ante Dios y el Espíritu de Dios puede guiar a esa persona al arrepentimiento y recibir la oportunidad del perdón de los pecados. Y otro efecto, que el Espíritu Santo examina a la persona y lo sensibiliza y lo guía al arrepentimiento. Así que cuando comparamos el don de lengua con la profecía, vemos una diferencia.
Y es lo que Pablo quiere traer, ¿verdad? A la mente de estos creyentes. Porque en el contexto histórico, los paganos, su sistema de adoración era un sistema donde expresaban su adoración con gritos, con algarabía, y muchas veces no se entendía lo que ocurría dentro de su culto pagano. Y al venir al cristianismo, muchas de estas personas que no eran de descendencia judía, que venían del paganismo, pues traían esos malos hábitos a la iglesia y se formaba algo incomprensible. Muchas personas al mismo tiempo queriendo hablar en lengua, queriendo profetizar al mismo tiempo, queriendo ser escuchados. Así que Pablo quiere establecer, para llevarlos a la madurez, un orden. Y continúa la escritura en el versículo 27 y 28 y dice: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Así que la escritura nos presenta un orden que debe haber en la asamblea, en la iglesia. Cuando nos reunimos, entonces está estableciendo que a lo máximo sean 3 personas, es decir, de 2 a 3 personas y por turno, y que el que tiene entonces el don de interpretación de lengua pueda tener la oportunidad de interpretar esas lenguas y todo se haga en una forma armoniosa para bendición de los que están escuchando. Y establece que si no hay intérprete, entonces esa persona que está hablando en lengua debe callar y hablar la lengua para sí mismo. Así que el Espíritu lo va a edificar a él mismo, pero los demás no son edificados porque no comprenden lo que está expresando. Así que la Escritura establece entonces hasta un máximo de 3 hermanos que pueden hablar en lenguas y por turnos, y que pueden, ¿verdad?, profetizar, y que la congregación, ¿verdad?, debe discernir en silencio el mensaje que proviene del Espíritu Santo. Y continúa la escritura diciendo lo siguiente en el versículo 29: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Así que aquí nos presenta al apóstol, ¿verdad?, estableciendo orden. Que si algún hermano está sentado y recibe un mensaje de parte de Dios de urgencia, el que esté profetizando debe cederle el turno. Y no se le impide a nadie que profetice, pero se debe tener control, autocontrol,
Cada profeta controla su espíritu, es decir, Dios nos ha dado dominio propio para ser prudentes y sabios. Así que el énfasis que está haciendo el apóstol en estas palabras es en que debe haber en la asamblea, en la iglesia del Señor, orden y control para evitar confusión y que esto pueda llevar paz en el ambiente de la congregación. Y así garantiza que sea el Espíritu Santo el que hable y no un hermano, ¿verdad? Guiado quizás por sus propias expectativas. En la segunda parte del estudio podemos encontrar el llamamiento al liderato, al arrepentimiento. Es decir, que el profeta que está emitiendo el mensaje de Dios también, ¿verdad? Vamos a ver lo que ocurrió en el pasaje del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, verso 3 al 5, que lee de la siguiente manera. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Así que en esta porción de la escritura vemos que el profeta debe transmitir la palabra de Dios tal como la recibe de parte de Dios. El profeta ha sido autorizado por Dios para denunciar las malas acciones de los gobernantes, es decir, no debe tener miedo. Cuando un gobernante actúa en una forma inmoral, pecaminosa, de parte de Dios, tiene la autoridad para denunciar esa conducta. Así que está moralmente el profeta comprometido a denunciar el pecado, aunque el pecado venga de parte de nuestros gobernantes. Así que en esta porción vemos que la acción que llevó a cabo Juan el Bautista de denunciar el pecado le costó la vida por proclamar el mensaje de la verdad de Dios. Así que el mensaje del profeta no siempre será bien recibido, pero el profeta le debe lealtad a nuestro Dios. Debe serle fiel a Dios, aunque pueda costarle su prestigio, su reputación y aún su vida. Igualmente, la voz profética de la iglesia debe ser guiada y dirigida por el Espíritu Santo y proclamar el mensaje de Dios, el mensaje que Dios nos ha dado para conducir a los hombres que se arrepientan y se conviertan. Si la iglesia deja de proclamar y de denunciar el pecado, entonces no está cumpliendo con fidelidad el mensaje que Dios le ha encomendado. Así que si cuando nuestros gobernantes en su conducta pecan contra Dios y toman decisiones incorrectas e inmorales y viven una vida inmoral, la iglesia está llamada a conducir a esa persona al arrepentimiento, y para poder conducir y denunciar, hay que denunciar el pecado, lo que se está haciendo mal, para que el Espíritu de Dios pueda redarguir y confrontar a esa persona. Y
si esa persona no se arrepiente, no tendrá excusa el día que se presente delante de Dios. También en el estudio encontramos el pasaje de la epístola a los Gálatas, capítulo 2, del verso 11 al 14, que dice lo siguiente: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? En esta porción podemos ver que el profeta, en este caso Pablo, denuncia, ¿verdad?, a los líderes de la iglesia. Pedro era uno de los líderes de la iglesia y nos presenta que cuando estaba con los gentiles, es decir, con los creyentes que se habían convertido, que no eran de origen judío, les mostraba amor del Señor, los trataba como a iguales. Pero cuando llegaban los judaizantes, entonces se apartaba de este grupo de hermanos y se unía a los judaizantes. Y cuando Pablo ve esta conducta incorrecta e inapropiada, entonces recrimina a Pedro por esa actitud de hipocresía y le señala que no está caminando rectamente ni conforme a la verdad del Evangelio. Los líderes deben ser ejemplos en las congregaciones, en la grey. Deben ser portadores de la verdad que se debe vivir en el Evangelio de Jesucristo. Pero qué bueno que cuando un líder no anda y tropieza en sus decisiones, en su caminar, hayan personas valientes, sinceras, honradas, que puedan enfrentar a ese hermano con la verdad del Evangelio, con la verdad de Jesucristo. Es necesario. ¿Por qué? Porque cuando enfrentamos a un líder con su acción que ha hecho incorrecta, estamos mostrando amor y misericordia, porque queremos que ese líder ande correctamente. Así que eso es lo que hace Pablo frente a uno de los líderes de la iglesia, Pedro. Porque un líder no debe hacer acepción de personas, debe ser una persona confiable, fidedigno. No se debe parcializar con ningún sector de la iglesia. El ministro debe ser una persona ecuánime, recta, una persona en quien se pueda confiar. Y cuando toma una decisión equivocada o su conducta no es del todo transparente y correcta, debe ser enfrentado con el pecado y con la acción que no es correcta conforme a las Escrituras. En esta amonestación
Pablo está preservando la integridad de ese compañero que ama, de ese líder, de ese ministro de Dios. Así que a través de esta acción, Pablo demostró su fidelidad a Cristo, como también a su hermano Pedro y a la iglesia. Cada creyente debe responder ante Dios. Por eso debemos evaluarnos constantemente y tener ese espíritu de humildad para aceptar nuestros pecados, nuestros errores. Y qué bueno cuando alguien valiente nos confronta con nuestros errores y con nuestro pecado, porque nos llevan otra vez a caminar rectamente delante del Señor. Somos un cuerpo en Cristo y debemos cuidarnos unos a otros en el amor del Señor. Así que en la Escritura vamos a encontrar el capítulo 12 del libro de la carta a los Romanos, versículo 6, dice de la siguiente forma: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Así que en el cuerpo de Cristo hay diferentes dones que Dios ha repartido por medio de su Espíritu Santo. Es Dios quien otorga los dones. Por lo tanto, ningún hermano, ninguna hermana, ningún líder puede jactarse de que por el hecho de que Dios le haya otorgado algún don para edificación del cuerpo de Cristo, es porque se lo merezca o porque sea mejor que otro, sino porque la gracia de Dios se la otorgó. Porque Dios así lo quiso, para que esa persona pueda utilizar con sabiduría, guiado por el Espíritu Santo, esa gracia, ese don que Dios ha puesto sobre ese hermano. Así que es de gran responsabilidad. Lo primero es reconocer que todos los dones proceden de nuestro Dios Todopoderoso. Y que todas las habilidades y los dones que Dios nos ha otorgado, debemos utilizarlos con sabiduría para la gloria de Dios Padre Todopoderoso y para la edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Así que por eso dice, úsese conforme a la medida de la fe. Debemos ser sabios y prudentes en el uso de los dones. Y vamos entonces con Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 19 al 21. Dice lo siguiente: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Así que la persona que posee el don de la profecía debe tener cuidado con lo que habla, ya que habla de parte de Dios. Debe ser cuidadoso con su mensaje. Ese mensaje debe estar dirigido para edificar, para exhortar, para consolar. Ese mensaje no es para condenar. Ese mensaje no es para acarrear juicio contra la persona. El propósito de Dios por medio de la profecía y la exposición del mensaje que Dios ha otorgado es para que el cuerpo de Cristo sea edificado.
La iglesia debe funcionar como un todo armonioso, así como cada miembro tiene una función dentro de nuestro cuerpo, así cada uno de los hermanos que reciben los dones y los talentos que Dios ha puesto, todo debe usarse para exaltar la gloria de Dios, para que ese cuerpo de Cristo, su pueblo, la iglesia, sea edificada. Así que debemos conducirnos en una forma armoniosa. Y así como las vitaminas y los alimentos nutren a nuestro cuerpo y los capacitan para ejercer la función correcta, así debe ejercerse cada uno de los dones del Espíritu, de las capacidades que Dios pone, de los talentos que Dios pone en cada hermano. Debe usarlo siempre con sabiduría para la gloria y la gracia de nuestro Dios. Los objetivos de la profecía son edificar el cuerpo de Cristo y la salvación de los pecadores. La profecía no puede ser traída ni estar matizada por prejuicios, ni por preferencias o intereses creados. No es por asuntos personales. Una profecía divina requiere un profeta fiel a Dios y un mensaje fidedigno a la palabra de Dios. Toda profecía y todo mensaje que proviene de los labios de un mensajero de Dios debe estar en acorde con lo que Dios ha establecido ya en su palabra. Y terminamos con el siguiente pensamiento. Procuremos cada creyente, cada hermano, cada día los dones del Espíritu Santo. En sus oraciones debe clamar para que la iglesia sea capacitada y sea llena de los dones del Espíritu Santo. Y que Dios también nos dé las herramientas para usar los dones, las capacidades, los talentos, las virtudes que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para dar gloria a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así que espero que este pequeño estudio haya sido de edificación y de bendición para cada uno de mis hermanos. Así que les envío un abrazo a cada uno de mis hermanos y amigos oyentes, y que la gracia de Dios nos ayude a caminar rectamente delante de Él. Así que terminamos orando y poniéndonos en las manos del Señor. Amado Dios y Padre Santo, te damos gracias, porque en esta tu palabra nos das instrucciones, porque podemos, Señor, ser edificados, pero debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Capacítanos, llénanos de los dones del Espíritu Santo y enséñanos a usar los talentos, las capacidades y los dones que tú nos has otorgado para la gloria de Dios Padre, y que podamos tener valentía para usarlos, Señor, prudencia, gracia, Señor, y humildad. Ayúdanos, Señor, y bendice cada uno de mis hermanos para que podamos ser, Señor, instrumentos en tus manos para la gloria de nuestro Señor y Salvador, a quien esperamos. Amén, Señor. Gracias. Reciban muchas bendiciones de parte del Señor, y que la gracia de Dios les ayude a caminar cada día en la voluntad de Él. Amén.